Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de Al día con las guías. Específicamente en este video vamos a hablar acerca del último consenso que hay sobre el diagnóstico y el manejo de la enfermedad de Cushing. Dado que no tenemos un video de Cushing previamente en el canal, hablaremos en general de las generalidades de lo que es el síndrome de Cushing y haremos especial énfasis en las nuevas recomendaciones o en los nuevos statements que se hacen en este consenso de la enfermedad. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. De igual manera, en la descripción del video encuentran las secciones del mismo por si se quieren saltar a alguna en específico. No siendo más, vamos adelante con el video. ¿Quieres acceder a cientos de diplomados, maestrías y especialidades en medicina? Y mejor aún, hacerlo desde la comodidad de tu casa. Con Tectitude es posible. Con mi código AFMED35 obtén un 35% de descuento en lo que desees aprender. Con todo eso, entonces hablemos del manejo de cuando uno se enfrenta a un síndrome de Cushing. Y empecemos con el manejo de la enfermedad de Cushing. El manejo inicial de la enfermedad de Cushing es con cirugía transesfenoidal. Según las características de la lesión, uno o realiza una hipofisectomía parcial, subtotal o total. La idea es que uno, digamos que realmente no es completamente total, sino que uno le mocha como el 80 al 90% de la hipófisis, tratando de preservar la neurohipófisis para tratar de evitar en la mayor medida de lo posible el hipopituitarismo en consecuencia de esto. La efectividad es del 60% en los microadenomas y del 80% en los macroadenomas. Y algo importante es que si la cirugía se va a demorar, no es efectiva o está contraindicada, uno lo que va a iniciar es la terapia médica, que ya vamos a hablar un poquito más a fondo de la terapia médica con los inhibidores de esteroidogénesis, entre muchas otras cosas. En los pacientes que tienen tumores agresivos con metástasis sistémicas o sistema nervioso central, uno puede considerar el manejo con quimioterapia con temozolomida, y la radioterapia es una opción de manejo cuando la cirugía no es efectiva, cuando no hay lesión o si el paciente, por ejemplo, tiene deseo genésico y uno quiere hacerle una resolución rápida de la misma. La radioterapia tiene una efectividad muy buena de hasta el 80%, dándose usualmente entre los 6 y 12 meses posterior a la realización de la misma, y se está haciendo cada vez más uso no de la radioterapia así como general, sino la radiocirugía estereotáctica, que es una muestra o una radiación fraccionada a través de un gamma knife, que es un cuchillo como tal que suelta radiación, y de esa manera se ha logrado, digamos, preservar de mejor manera las estructuras adyacentes y una mayor efectividad en el control de la enfermedad de Cushing. Y la última línea del manejo va a ser la adrenalectomía total bilateral en estos pacientes, que es cuando definitivamente nada sirvió. Entonces hablemos un poco de cada uno de los componentes de este manejo: cirugía transesfenoidal, manejo médico, radioterapia y adrenalectomía. Y así nos vamos a dar cuenta que, a pesar de que estamos hablando de manejo de enfermedad de Cushing, vamos a estar hablando realmente del manejo de todo el síndrome de Cushing. Solo que cuando no es por adenoma, o sea, cuando no es enfermedad, pues definitivamente la cirugía transesfenoidal no es, pero si es la cirugía, por ejemplo, del tumor productor o el manejo oncológico del tumor productor, uno mientras tanto va a manejo médico y así sucesivamente. Entonces empecemos con la cirugía transesfenoidal. En cuanto a la cirugía transesfenoidal, se puede hacer por un abordaje endosal o sublabial y la extensión dependerá de la localización o no del mismo. Es decir, si yo sé dónde está el tumor, pues yo puedo hacer una hipofisectomía parcial resecando únicamente el tumor. Si yo no tengo ni idea de dónde está el tumor porque la resonancia no me lo logró identificar, pues ahí es donde toca hacer exploración y usualmente hipofisectomía subtotal. Eh, Teóricamente, la forma en la cual uno puede ubicar el tumor puede ser o por la resonancia magnética, que lo logra hasta en el 60% de los casos, o el muestreo de senos petrosos no me indica exactamente en dónde está, pero sí la lateralidad, porque si el gradiente es positivo del lado derecho o del lado izquierdo, eso me indica de dónde está la producción como tal del tumor. Algo importante es que no requiere uso de corticoides preoperatorios, salvo que haya uso previo de inhibidores de enzima adrenal. Y posterior a la cirugía, usualmente el paciente sí va a requerir suplencia de glucocorticoides, pero uno, para determinar si la cirugía fue correcta o no, pues no se los administra o se los suspende para determinar realmente que el paciente esté, digamos, en remisión. Cuando uno le da la suplencia, pues le da la dosis mínima necesaria para evitar el Cushing iatrogénico, y se le da la suplencia hasta que se recupere como tal la adecuada función del eje. Las complicaciones, digamos, como más frecuentes son el hipopituitarismo en el 10% de los casos, la diabetes insípida, la fístula, el líquido cefalorraquídeo y tromboembolismo venoso en el 5% de los casos, y la mortalidad pues es menor al 1%. Las causas por las cuales puede haber falla terapéutica es porque no se exploró toda la silla turca, porque el paciente tenía una hiperplasia corticotrofa difusa, es decir, toda la hipófisis estaba llena de células corticotropas y pues no la pueden retirar toda, o digamos que hay un adenoma en el, esto está mal, qué pena con ustedes, en el tallo, ¿listo?
También cuando tenemos adenoma con extensión local, adenoma en sitio ectópico o en el lóbulo posterior de la hipófisis. Entonces, una vez uno le hace al paciente la cirugía transesfenoidal, lo que uno tiene que hacer es monitorizarlo al paciente para ver si tiene o no recurrencia. En general se habla de que los que van a recurrir, el 50% lo hacen en los primeros 5 años y el 50% restante lo hace después de los 10 años. Los pacientes, la forma en la cual se monitorizan es de forma anual por muchos años para determinar realmente que el paciente tenga continuidad o no de remisión y hay que prestarle particular atención al paciente que tenía hipercortisolismo intermitente o cíclico previo, porque en estos pacientes, pues digamos que si ellos vuelven a hacer un hipercortisolismo cíclico, puede que yo en la monitorización se me escape, porque como es cíclico, lo cojo precisamente en el momento en el que no está produciendo. Cuando uno entonces tiene fracaso o tiene recurrencia, lo primero que uno hace es verificar la patología y determinar si realmente había o no había adenoma hipofisiario. Y uno reconfirma con los exámenes que sugieran producción hipofisiaria y no ectópica, o sea, que sea ACTH producida a nivel de la hipófisis y no a nivel ectópico. Entonces, digamos, si uno confirma la producción hipofisiaria y especialmente si el paciente tiene una patología positiva, lo que uno hace es repetir la cirugía. Si el paciente no quiere repetir la cirugía porque en general tiene una menor tasa de éxito, uno puede considerar radioterapia, terapia médica y, digamos, adrenalectomía, perdón, medicamentosa o quirúrgica. ¿Cuál es la que hay que utilizar? Pues se deben dualizar y incluir al paciente, pues digamos, en la decisión. Aquí tenemos la parte de la efectividad de la cirugía transesfenoidal, que como les había dicho, es muy importante que sea realizada en centros de experiencia. Incluso si uno lee el consenso, dicen que lo que ellos buscan es que el cirujano tenga más de 200 procedimientos realizados para considerar que es un cirujano experimentado, ya que digamos que el cirujano sea experimentado es lo que logra realmente que haya una tasa de efectividad hasta el 80% en los macroadenomas y que haya una tasa de efectividad hasta el 60% en los microadenomas. En cuanto a cómo vamos a monitorizar, para monitorizar podemos utilizar el cortisol salival PM, el cortisol en orina de 24 horas, el test de desmopresina y el test de supresión de dexametasona, que en general aquí están los puntos de corte que se pueden utilizar, 0.27 para el cortisol salival, 1.6 veces el límite superior de la normalidad para el cortisol en orina, que tenga un aumento de cortisol de 7 a 7,4 y en el test de supresión el corte siempre va a ser el mismo, que va a ser 1.8 microgramos por decilitro. Eh, digamos que el momento en el cual uno inicia la monitorización es cuando se reinstaura el eje y lo hace anualmente, pero puede adelantar, digamos, la búsqueda si hay sospecha clínica o paraclínica de que el paciente está en una recidiva o está recayendo. ¿Listo? Entonces eso es como importante tenerlo en cuenta. Esto es lo que ya hemos hablado del manejo de la recurrencia. Primero confirmar que haya masa restante, confirmar la patología y conforme a eso determinar si reoperar o no. Usualmente uno considera reoperar si hay evidencia en la resonancia o si hay evidencia en la patología de que efectivamente estábamos frente a un adenoma hipofisiario como tal. No sé si yo haya dejado por acá. Bueno, para determinar si el paciente está o no en remisión, no sé si eso yo lo tengo por acá, regalen un segundo porque yo lo tenía por acá. No, aquí entra manejo médico. Bueno, para determinar si hay una remisión, lo que uno tiene que hacer es, digamos, valorar el cortisol y el cortisol tiene que estar completamente suprimido en los pacientes que se les hace cirugía, pero es importante saber que esa valoración de esa remisión en los pacientes, digamos que hay ese cortisol, por así decirlo, como indetectable o que está completamente suprimido, es cuando el paciente no venía en manejo previo con inhibidores, por ejemplo, de esteroidogénesis, es decir, que no hayan tenido manejo médico del hipercortisolismo, porque si tienen manejo médico del hipercortisolismo, estos criterios ya no aplican para ellos y en ellos usualmente toca hacer es las pruebas de tamizaje normalitas y ver que no estén en rangos como tal de Cushing, ¿listo? Listo. Hablemos entonces ahora de la radioterapia. La radioterapia suele ser la terapia de elección cuando la cirugía transesfenoidal falla o cuando no es factible realizarla. Una particularidad son los niños en donde uno la utiliza como primera línea y también se puede considerar en el síndrome de Nelson. El síndrome de Nelson, recuerden que es cuando uno hace una adrenalectomía, es decir, le quita la suprarrenal a los pacientes y eso hace que el tumor se crezca de una manera agresiva. Ahí uno puede considerar también el uso de la radioterapia. La forma en la cual se usa es por radiación externa o la radiocirugía con el gamma knife. Definitivamente esta sería pues como la de elección.
La efectividad ronda entre el 50 al 80%, siendo mayor la efectividad cuando se utiliza como terapia secundaria que como primera línea, exceptuando los niños. ¿Listo? Los eventos adversos ocurren en menos del 5% de los pacientes y suelen estar relacionados o con hiposecreción de TSH o con hiposecreción de hormona de crecimiento, y puede que haya un posible aumento en la incidencia de ACV en estos pacientes. Aquí tenemos entonces, digamos, la probabilidad de remisión en los pacientes con radioterapia, y fíjense cómo realmente el momento en el cual inicia la remisión usualmente es entre los 6 y los 12 meses. Ahí es donde van a estar casi que el 50% de los pacientes que van a lograr como tal la remisión. En general aquí dice que la mediana o el promedio de remisión está incluso hasta los 42 meses, pero empieza entre los 6 meses posterior al procedimiento. Entonces aquí tenemos como el resumen del manejo de la enfermedad de Cushing, por lo menos que nos propone Aptway. Ya vamos a ver los otros algoritmos de la parte de la guía. Pero lo que nos dice es, vea, si usted tiene una enfermedad de Cushing, lo primero que hace es una cirugía transesfenoidal, ¿listo? Y después lo va a monitorizar. Si el paciente tiene recurrencia, usted lo que va a hacer es determinar si hay tumor residual, ¿cierto? Puede considerar repetir la cirugía. Si el paciente tiene un hipercortisolismo leve, puede considerar manejo únicamente médico. Si el paciente tiene hipercortisolismo severo, desea, digamos, como embarazo o cosas por el estilo, usted quiere evitar complicaciones, puede considerar la adrenalectomía bilateral. Y si tiene tumor residual que no es resecable, uno puede considerar la radioterapia o el manejo médico. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el manejo del paciente que tiene producción ectópica de ACTH o SRH? El manejo pues va a ser con la reducción del tumor y de las metástasis que tengan. En caso de metástasis hepáticas aisladas, se puede considerar el trasplante como tal hepático en esos pacientes. Cuando el tumor no es resecable, lo que uno hace es uso de la terapia médica con inhibidores de enzima adrenal, y uno puede considerar el uso del mitotano para la adrenalectomía medicamentosa y la mifepristona únicamente para el manejo de intolerancia a la glucosa. Ya vamos a hablar más a fondo de este manejo médico, no se afanen por esa parte. Cuando tengo afección adrenal primaria, es decir, el tumor el Cushing ACTH independiente, si es un adenoma adrenal, lo que uno hace es manejarlo con adrenalectomía unilateral, que usualmente tiene una buena tasa de curación. En estos escenarios los pacientes sí requieren corticoides en dosis de estrés en el perioperatorio y posteriormente requieren suplencia hasta que se reinstaure el funcionamiento del eje. Y en los casos de hiperplasia bilateral micro y macronodular, en la gran mayoría de los escenarios se va a hacer manejo con adrenalectomía bilateral. Términos de la efectividad de manejo, en la actualidad, digamos que prácticamente uno logra resolver en el 100% de los casos el hipercortisolismo, sea porque se logró con el primer procedimiento o porque pues ya la adrenalectomía bilateral me logró el control, ¿cierto? Debido a eso, en la actualidad pues es muy raro que los pacientes se mueran por complicaciones derivadas del hipercortisolismo, y cuando ocurre o a afecciones cardiovasculares o a alteraciones a nivel infeccioso, ¿listo? Algo importante es que si bien se cura el hipercortisolismo, uno tiene que ser enfático con los pacientes que los síntomas muy probablemente no se le curen del todo. Hay unos que no resuelven, hay otros que se demoran hasta 12 meses en resolver, y que muchas de las complicaciones que genera o que se pueden generar por el hipercortisolismo van a persistir en el tiempo, como el riesgo cardiovascular, la osteoporosis y demás. Con todo eso claro, hablemos entonces de las opciones que tenemos para el manejo médico, porque como vimos en la enfermedad de Cushing, uno lo puede considerar si la cirugía está demorada o está contraindicada o fue inefectiva. En el paciente con producción ectópica de ACTH también se puede considerar mientras se hace la resección del tumor, o si no es posible, por ejemplo, hacer resección del tumor, y así sucesivamente. Entonces el manejo médico lo voy a considerar en el paciente que lo voy a preparar para cirugía, en el manejo si la cirugía está contraindicada, si hubo persistencia o recurrencia, pacientes con radioterapia y el paciente que tenga ACTH ectópico. Y uno puede dividir los medicamentos que utiliza en aquellos que disminuyen la producción y en aquellos que son antagonistas del receptor glucocorticoide. Entonces aquí tenemos todo lo que es la parte de la producción del cortisol, ¿cierto? En donde tenemos, digamos, como todas las alteraciones, en donde inicia desde el colesterol hacia todos los precursores para poder llegar a producir finalmente el cortisol en estos escenarios. Y aquí tenemos pues todos los precursores que pueden ser los andrógenos débiles, la aldosterona, entre otros. Y lo que uno va a hacer con estos medicamentos es tratar de inhibir entonces algunas de las enzimas que están encargadas de esta parte del cortisol. Como por ejemplo específicamente aquí podemos ver cómo el mitotano, el ketoconazol y el etomidato inhiben el paso del colesterol a pregnenolona, como el ketoconazol al inhibir la 17-alfa hidroxilasa inhibe el paso de la pregnenolona y de la progesterona acá a la producción del cortisol. Acá también tenemos la metilapona, el mitotano, el etomidato, en fin, fíjense que en general actúan en diversos mecanismos. Consideraciones importantes a tener en cuenta: uno debe tener en cuenta las preferencias y expectativas del paciente, por ejemplo, si hay o no hay deseo genésico para considerar iniciar uno de estos medicamentos.
Uno debe valorar la variabilidad de la producción del cortisol, ya que si es muy variable la producción, uno puede que no logre hacer manejo por horario y requiera simplemente bloquear completamente la glándula adrenal y darle uno la suplencia de la dosis que desea. Mientras que cuando la producción es más como estable, uno se puede considerar simplemente inhibir la producción para que se produzca en menor cantidad y que eso dé la dosis de cortisol fisiológico que necesita el paciente. También va a depender según la etiología, porque según la etiología uno determina si el medicamento sirve o no. Y muy importante valorar pues las comorbilidades y limitaciones del paciente para las interacciones medicamentosas y eventos adversos que pueda generar el medicamento en él. Cuando hablamos entonces de aquellos que inhiben la producción del colesterol, estamos hablando de los inhibidores de la esteroidogénesis, en donde el ketoconazol va a ser el más utilizado. El segundo más utilizado usualmente es la metirapona y actualmente tenemos el osilodrostat, que digamos tiene, pues viene como más novedoso, tiene mejores estudios y aparentemente un mejor perfil de seguridad y vamos a ver si a futuro logra reemplazar al ketoconazol, que usualmente es el que más se utiliza como primera línea. El ketoconazol tiene una efectividad hasta el 65%, con una pérdida del control posterior de hasta el 23%, y el principal problema verdaderamente del ketoconazol va a ser la hepatotoxicidad que puede producir en hasta el 20% de los pacientes, que puede generar incluso falla hepática, entre otras. Y lo otro importante del ketoconazol es que, como se dieron cuenta, inhibe por allá arriba en el primer paso de la esteroidogénesis, puede generar hipogonadismo. Entonces es importante sobre todo en los hombres. La metirapona, por su parte, usualmente se usa en combinación, pero tiene evidencia de remisión en el 50% en monoterapia, pero casi todos los estudios son en biterapia, es decir, adicionando la metirapona al ketoconazol. Los eventos adversos van a ser el hiperandrogenismo, la elevación de mineralocorticoides y en raras ocasiones pueden generar insuficiencia adrenal. El ketoconazol también puede generar síntomas pues, de insuficiencia suprarrenal. Y el osilodrostat, como les decía, es quizá el más novedoso, con una efectividad hasta el 86%, con unos eventos adversos más tolerables, pero al igual que la metirapona también genera hiperandrogenismo y puede generar exceso mineralocorticoide. El mitotano, digamos que es un medicamento que no solo inhibe la esteroidogénesis, sino que es un adrenolítico, es decir, que induce apoptosis en las células adrenales y por eso se dice que el mitotano produce una adrenalectomía medicamentosa, o sea, daña completamente el adrenal. Cuando se administra, pues usualmente requiere dosis de glucocorticoides 2 a 3 veces superiores a las que se utilizan con otros medicamentos. Y el etomidato, digamos que es la única opción que tenemos de manejo medicamentoso endovenoso en infusión y se debe utilizar en pacientes monitorizados en UCI, usualmente una dosis de 0.5 miligramo kilo hora. El mitotano que uno diga, uy, lo vamos a utilizar en enfermedad de Cushing, realmente no. Uno usualmente el mitotano lo ve en pacientes que tienen un carcinoma adrenal. De resto es muy raro ver el mitotano como tal en los pacientes. El manejo que más se suele hacer es el ketoconazol y como segunda línea la metirapona. Entonces aquí tenemos como un resumen, digamos, de la parte de las dosis y demás. El ketoconazol se da 400 a 1600 por día, que se da 2 a 3 veces al día, que tiene una efectividad hasta el 65% con un 25% de fracaso. Y los eventos adversos, recuerden, gastrointestinal, muy importante la parte hepática y los síntomas de hipogonadismo y insuficiencia adrenal. El osilodrostat se dan 4 a 14 miligramos oral, que se pueden dar 2 veces al día como dosis de mantenimiento. Y digamos que lo que demostró el estudio fue un 87% de efectividad, con una posibilidad de hiperandrogenismo, de aumento en los mineralocorticoides y alteraciones gastrointestinales, insuficiencia adrenal, pero una tasa mucho menor que el ketoconazol y la metirapona. La metirapona, 500 miligramos a 6 gramos en dosis total, que se da 3 o 4 veces al día, tiene una efectividad del 70% cuando se utiliza, digamos, en biterapia y en monoterapia 50%. Y los eventos adversos también van a ser hiperandrogenismo, hipermineralocortisolismo y la parte gastrointestinal. Mitotano se puede utilizar 500 miligramos a 4 gramos por día y se da pues 3 veces al día. Tiene una efectividad hasta el 80% y recuerden que lo que hace es una adrenalectomía bilateral y lo utilizamos muy poco realmente, salvo que sea un carcinoma como tal. En el etomidato, por su parte, tenemos 0.04 a 0.1 miligramos kilo hora de infusión. Este se utiliza usualmente cuando requiere de forma aguda manejarle un hipercortisolismo a un paciente porque está hospitalizado o cosas por el estilo. Y pues digamos que los eventos adversos van a ser el etomidato, recuerden que es un anestésico endovenoso, entonces va a ser principalmente por ahí. También puede generar insuficiencia adrenal, mioclonus, entre otras. Y el levoquetonazol pues realmente no se utiliza. Esos serían como los que utilizaríamos nosotros acá. Continuando entonces con eso, tenemos otras tres opciones dentro del manejo médico. El primero es el pasirreotide, que es un análogo de somatostatina, y el segundo es la cabergolina, que es un agonista dopaminérgico. Algo claro a tener es que el pasirreotide y la cabergolina solo se utilizan en adenoma hipofisiario. ¿Sí? Muy importante.
porque el punto de ellos es que el pasirreótido lo que va a hacer es reducir la masa del adenoma hipoficiario y además va a reducir la producción de corticotropina de nivel del adenoma hipoficiario. Y la cabergolina, por su parte, también va a tener una reducción de tamaño de la masa de hasta un 50% y va a reducir la producción de corticotropina a nivel del adenoma hipoficiario. Se considera, por ejemplo, en los pacientes que se les hizo resección quirúrgica, quedaron con una masa muy pequeña, tienen un muy bajo riesgo, uno le da esto para evitar que la masa crezca y con eso le controla los síntomas. La mifepristona era ese medicamento que les dije que era antagonista del receptor glucocorticoide. Cuando uno mira los estudios de mifepristona realmente son muy contradicientes en términos de si hay que utilizarlo o no. Digamos que la recomendación es que se puede utilizar para cuando el paciente tiene una intolerancia importante a la glucosa, pero el resto no sirve para nada más y el problema es que la mifepristona no se puede monitorizar. Es decir, uno no puede monitorizarla con, por ejemplo, exámenes de cortisol o cosas por el estilo, la mifepristona si está funcionando o no, simplemente es con síntomas, a diferencia de como si lo puede hacer con los inhibidores de la esteroidogénesis. Y además la mifepristona tiene eventos adversos importantes como hemorragia uterina normal, aumento en activación mineralocorticoide, hipertrofia endometrial, entre otras, por lo cual digamos que de entrada no es de elección y es muy poco utilizado realmente en la práctica clínica. Continuando entonces con esta parte del manejo médico, pues en general lo que uno va a hacer es individualizar realmente qué manejo utilizar. Esto va a depender del grado de hipercortisolismo, de las comorbilidades del paciente. Si tiene falla hepática, pues no le va a poner el ketoconazol y así sucesivamente. En general, lo que uno hace es empezar con inhibidores de síntesis adrenal en cuanto a si ketoconazol, metirapona o silodrostat. Creería yo que la elección realmente está entre osilodrostat y ketoconazol como primera línea. Y el pasirredotia y cabergolina no se usan salvo que haya masa residual en resonancia. Como les decía, es exclusivo para la adenoma hipoficiaria y la mifepristona rara vez se va a utilizar. Cuando el hipercortisolismo es muy severo o cuando es cíclico, recordar que existe esta posibilidad de bloquear completamente la esteroidogénesis y hacer suplencia en estos escenarios. Se debe tener cuidado con esta terapia, entonces, pues digamos que en general, cuando se realiza, el paciente requiere monitorización cercana y todos estos pacientes que reciben manejo médico deben ser claramente educados en cuanto a los síntomas de insuficiencia adrenal por si la llegan a desarrollar. Continuando con la parte del manejo médico, una vez uno lo inicia, lo que hace es monitorizar con clínica y con los síntomas y con los exámenes de tamizaje, exceptuando, como les había dicho, la mifepristona, donde no se puede hacer monitorización con exámenes de tamizaje. Uno va a considerar que el manejo no fue efectivo cuando 2 a 3 meses después de haber dado el manejo, el paciente no logra metas, sigue requiriendo ajuste en el manejo. ¿Qué es lo que uno hace? Si a los 2 a 3 meses los exámenes siguen exactamente igual, cambia el medicamento porque simplemente es resistente. Y si disminuyó, pero no disminuyó todo lo que yo quería, lo que hago es combinar la terapia. Entonces, ketoconazol con metirapona, ketoconazol con osilodrostat, cosas por el estilo. Uno realiza seguimiento con ACTH, muy importante, y si la ACTH crece, uno debe hacer una resonancia magnética para verificar que no haya crecimiento del tumor. Y de igual manera, digamos que se utiliza de forma anual la resonancia magnética y posteriormente cada otro año. Entonces aquí tenemos como las recomendaciones que nos da el consenso en cuanto a la parte del manejo médico. Ellos nos dicen que debemos considerar varias cosas, como que por ejemplo si el paciente necesita una normalización rápida del cortisol, pues uno debe considerar los inhibidores como el osilodrostat y la metirapona que tienen una acción más rápida que el ketoconazol. Si el paciente tiene enfermedad leve y tiene tumor residual, el pasirrebotio o la cabergolina es importante a considerar. Recordar que la cabergolina tiene como evento adverso el aumento en la producción de impulsos, entonces si el paciente tiene alteraciones bipolares o cosas por el estilo, pues no considerarlo. Recordar que la mifepristona no se utiliza y si se utiliza va a ser por un experto porque pues no se puede monitorizar bien, tiene eventos adversos, en fin. Por otro lado, las mujeres embarazadas que requieren que sean embarazo, uno puede considerar cabergolina o miterapona, aunque realmente no hay ningún medicamento avalado en el embarazo. Si el paciente tiene eventos adversos, pues digamos que uno debe valorar, conforme a los eventos adversos y las comorbilidades, cómo hacer el ajuste en la terapia. Obviamente determinar el costo y la estimada duración para escoger. Y aquí cuando nos dicen qué factores utilizar para escoger un inhibidor adrenal, lo que les mencionaba, si uno requiere rapidez en la acción o algo por el estilo, realmente la metirapona y los silodrostat son más rápidos. El ketoconazol en muchas ocasiones se favorece porque es más fácil la titulación de la medicación, pero hay que tener en cuenta las interacciones medicamentosas. El osilodrostat, por su parte, digamos que la dosis puede ser más conveniente porque usualmente es cada 12 horas que con metirapona, pero digamos que es importante tener en cuenta que ni el osilodrostat ni la metirapona producen hipogonadismo, mientras que el ketoconazol sí lo hace. Y como les había dicho, el mitotano raramente se utiliza porque cuando se utiliza usualmente es para adenocarcinoma.
En términos de la monitorización, uno lo hace, como les había dicho, a través de que el paciente tenga mejoría clínica y que el paciente tenga mejoría bioquímica, excepto pues cuando se utiliza la mifepristona. El cortisol usualmente uno lo valora con cortisol en orina libre en 24 horas, eh, aunque hay que recordar que no se usa si tenemos sospecha de insuficiencia renal como evento adverso relacionado al manejo medicamentoso. Pues bien, bueno, si esto es que pues, se pierde como tal el ciclo circadiano en estos pacientes, entonces no es claro realmente cuándo tomar el cortisol salival o cosas por el estilo, y quizá por eso sea más útil determinar cuánto cortisol se produce en las 24 horas. Si uno va a considerar el cambio en el manejo es porque a los 2 a 3 meses pues no fue efectivo, ya que es lo que les decía, si se redujo parcialmente, combine, si no se redujo nada, cambie definitivamente el manejo. Y en cuanto a la monitorización del crecimiento del tumor, cuando uno inicia el manejo usualmente le toma una resonancia de forma anual y después como cada otro año, por así decirlo. Eh, Uno puede considerar monitorizar a CTH para determinar si hay aumento o no, y si hay aumento considerar la posibilidad de una resonancia magnética, y si uno ve que el tumor está creciendo, pues entonces uno debe como reasignar el manejo que le va a dar a este paciente y usualmente irse o por radioterapia o por cirugía o algo por el estilo. ¿Cuándo dar manejo médico desde el inicio? Hablando específicamente de enfermedad de Cushing. Se utiliza usualmente cuando el paciente tiene contraindicación a cirugía, cuando la cirugía se le va a demorar o cuando tiene síntomas severos de forma preoperatoria. Entonces aquí, desde el inicio, yo le empiezo en los manejos medicamentosos. Recordar que esto va a generar que la monitorización en términos de determinar si el paciente logra o no remisión o curación con la cirugía se va a alterar porque yo ya no voy a buscar esa supresión como tal en el cortisol. Si uno lo realiza, esto es lo que les decía, varía cómo va a realizar la remisión en el posoperatorio y no hay suficiente evidencia para hablar de utilidad o efectividad de esta conducta. Aquí tenemos pues lo que nos decía la guía, cuando considerar la terapia médica de forma preoperatoria, cuando la cirugía se demora o cuando tienen complicaciones o síntomas muy severos previo a la cirugía que requieren un manejo rápido antes de el manejo operatorio. Aquí tenía unas diapositivas como para hablar más a fondo de los medicamentos, básicamente el ketoconazol, como les decía, es el más utilizado, las dosis que habíamos mencionado, y que lo que hace es inhibir el primer paso de la biosíntesis del cortisol, y por eso va a disminuir no solo el cortisol, sino también los andrógenos, y por eso genera hipogonadismo, tiene una efectividad de hasta el 75%. La principal limitación, siempre recordar la falla hepática y los eventos adversos relacionados con falla hepática, y sobre todo la interacción, ya que inhibe el CYP 3 a 4. Aquí tenemos pues digamos como el estudio en el cual se habla, en donde se dice que realmente más o menos el 50% tienen una tasa de efectividad, pero hasta el 25% no logran ningún tipo de mejoría con este manejo. En cuanto a la metirapona, se puede considerar, recuerden, en pacientes que no toleran el ketoconazol, lo que hace es inhibir la CYP11B1 y CYP11B2, aumentando el 11 de oxicortisol y la de oxicorticoesterona. Y por eso ellos sí pueden generar hiperandrogenismo y elevación en la concentración de mineralocorticoides. Una efectividad hasta el 77%, recuerden, en biterapia, y sus principales eventos adversos gastrointestinales y hipoadrenalismo. Aquí tenemos lo que les decía del estudio que valoró, digamos, como monoterapia y también lo valoró como terapia combinada en cuanto a la efectividad, y realmente fíjense que de forma estadísticamente significativa logra mejoría en casi todos los escenarios, en monoterapia, antes de la cirugía, terapia secundaria y en cirugía de combinación. Y aquí están los otros que ya hemos hablado, de los silodrostat, del mitotano y el etomiato. Este es el estudio de los silodrostat que se llama Link 3, publicado en el Lancet, en donde realmente pues es un estudio ya fase 3, importante tener eso en cuenta, que cogen a pacientes con enfermedad de Cushing que habían tenido previamente cirugía o radioterapia, o también que eran nuevamente diagnosticados y no querían la cirugía y se les iniciaba el olisodrostat. Y lo que se dieron cuenta es que los 202 pacientes a los cuales digamos como que incluyeron en el estudio, los pacientes tenían una respuesta completa del 86% cuando había administración de osilodrostat. Esto sí, lo que llamamos a la cabergolina y el pasirredotide y la mifepristona. Aquí está el estudio del pasirredotide que nos habla aquí el Lancet también, un estudio fase 3 en pacientes que tenían persistencia, recurrencia o enfermedad de Cushing de nuevo que no eran candidatos quirúrgicos, y el outcome primario como tal era cómo había la reducción en la concentración del cortisol en orina, y lo que se dieron cuenta es que una efectividad como tal del outcome primario de forma estadísticamente significativa como tal en estos pacientes con dosis tanto de 10 como de 30 miligramos, y lo más importante es que hubo reducción en el manejo o en el tamaño, perdón, de la masa. Aquí tenemos pues el resumen de las dosis nuevamente. Listo. En cuanto al seguimiento, lo que uno va a buscar en estos pacientes es un cortisol de 7 a 12 microgramos litro, un cortisol en orina 24 horas que esté ligeramente por encima del límite superior de la normalidad,
uno lo monitoriza usualmente o inicialmente cada 3 a 7 días. ¿Listo? Uno siempre, como les había dicho, educa a los pacientes sobre los síntomas de insuficiencia adrenal y en los pacientes que lo requieran uno da suplencia de glucocorticoides. Y en caso de no lograr objetivo, pues mezclar los medicamentos. Finalmente, para hablar de la parte de la adrenalectomía, se realiza en pacientes que tienen requerimiento de cura rápida, por ejemplo, tienen una complicación severa o síntomas severos, o los pacientes que, digamos, por ejemplo, tienen un deseo genésico temprano o que ya simplemente fracasaron a todas las demás líneas de manejo. Lo que uno hace usualmente es que uno hace una resonancia magnética previa. Si el paciente tiene un tumor hipofisial, usualmente uno realiza radioterapia previa para evitar el síndrome de Nelson, que ya vamos a hablar de él. Uno en estos pacientes pues le debe dar suplencia con hidrocortisona y fluorocortisona posterior a la cirugía y tiene una excelente efectividad con una tasa de complicaciones baja del 10 al 18% y una mortalidad menor al 1% y usualmente se hace manejo con laparoscopia, salvo el caso del carcinoma adrenal, en donde usualmente se hace abierta. La principal complicación, como les digo, es evitar el síndrome de Nelson, que es ese crecimiento agresivo de un adenoma corticotropo posterior a la resección de las adrenales. En estos escenarios lo que uno hace es que en estos pacientes le hace seguimiento con resonancia magnética de forma ya, pues digamos, vitalicia y cuando ocurre uno hace manejo con cirugía transesfenoidal temprana o incluso con radioterapia. En general el manejo médico en estos escenarios pues es inefectivo. Como les había dicho, una excelente tasa de curación, se suele hacer laparoscópica y listo. Entonces, en resumen, aquí tenemos como lo que uno va a hacer con estos pacientes. Esto es específicamente de enfermedad de Cushing. Entonces, uno le diagnostica la enfermedad de Cushing. Si el paciente requiere terapia médica preoperatoria porque, por ejemplo, tiene síntomas severos, se le da. Y si uno puede, le hace el manejo quirúrgico. Si el paciente no se le puede hacer el manejo quirúrgico, entonces pues uno va y determina si hace o terapia médica o radioterapia. Si sí se le pudo hacer el manejo quirúrgico, uno valora la remisión y después de la remisión monitoriza para recurrencia. Si recurre, pues uno hace manejo de recurrencia. Si el paciente a pesar de la cirugía tiene enfermedad persistente y no logra remisión, entonces uno valora. El paciente tiene histología todavía presente, todavía sigue considerando que es un adenoma, cosas por el estilo, entonces considere reoperar o considere radioterapia o considere la terapia médica. Si usted hace la terapia médica y logra control, pues continúa y simplemente monitoriza que el tumor no haya crecido. Si la terapia médica no funciona, cambia. Si la terapia médica tiene control parcial, pues combina. Y si definitivamente no logra control médico y la radioterapia no fue efectiva, por ejemplo, hace adrenalectomía bilateral como tal en estos pacientes. Para terminar, condiciones especiales del adenocarcinoma específicamente es un síndrome de Cushing con importante virilización que suele tener un mal pronóstico incluso cuando se diagnostica de forma temprana. El manejo usualmente es con adrenalectomía abierta más linfadenectomía de ganglios sospechosos cuando es resecable y si hay invasión capsular, un índice mitótico elevado, es decir, algo que nos hable de alto riesgo. Uno de estos pacientes posterior a la cirugía les da mitotano por 5 años y en ocasiones incluso adjuvancia con cisplatino. Y si tiene un alto índice mitótico o derramamiento intraoperatorio, se le da radioterapia adyuvante. Estos pacientes pues requieren usualmente suplencia glucocorticoide y mineralocorticoide. Uno le hace un TAC de tórax y abdomen cada 3 meses por 2 años y luego cada 6 meses por 5 años. Y cuando no existe la posibilidad de hacer resección porque está ya con metástasis, cosas por el estilo, uno da mitotano con etoposio, roxorubicina y cisplatino y se maneja el hipercortisolismo con medicamentos si es necesario. Eso sería todo lo que tenía para compartir entonces con ustedes relacionado con el síndrome de Cushing y esta nueva guía de la actualización o el consenso del manejo de enfermedad de Cushing. Espero que les haya gustado. Cualquier duda déjenla en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión.